Muy bien, así que vamos a Génesis, capítulo 12, verso 1, para darle introducción al tema. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2, y haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande y te bendeciré. No solo te voy a bendecir, Abraham, voy a engrandecer tu nombre. Se va a hablar por las generaciones de lo que voy a hacer. Y serás, ¿cuál es el objetivo? De bendición. O sea, que Dios no te bendice para que estés contento porque tenés bendición. Si el Señor te bendice es para que seas de bendición. Siempre Dios da para que seamos canales de bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. O sea, voy a ser el que te va a guardar y te va a proteger de todas las cosas. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Claro, él no sabía que desde su descendencia iba a nacer el Cristo. Y que Jesucristo venía de su descendencia, por lo cual en Abraham somos hijos espirituales. Toda la familia de la fe, en cierta manera, es descendiente de Abraham. Por eso el Padre le está prometiendo, en ti serán benditas. Pero Abraham no tenía idea de esas cosas. Es más, cuando Abraham recibe la palabra, nos encontramos con un pequeño inconveniente. Pequeña. Abraham tenía unos 75 años y Sara, su esposa, 65. No solo Abraham tenía 75, donde podemos decir que es una edad donde no querés tener problemas y querés estar tranquilo. ¿Cuántos tengo mayores de 75 acá? Unos cuantos acá, ¿sí? Normalmente es una edad, siempre están las excepciones, por supuesto, pero donde como para viajar y mudarte a otro país, ya está, ¿no? Y Abraham encima era un hombre próspero. Tenía su trabajo, su viña, su ganado, sus criados. O sea, estaba hecho. No tenía problema. Pero al padre se le ocurrió decir, Abraham, tengo un plan para vos. Y voy a sacarte de tu comodidad y te voy a llevar a cosas grandes. Pero estaba el problema. 75 años, 65. Y el segundo inconveniente era que Sara, su esposa, era estéril. Estéril. Sin embargo, en este pasaje vemos la fe de Abraham, donde no le importó la edad, no le importó su bienestar, su comodidad en Ur de los Caldeos y en la tierra de Harán, donde él ya estaba hecho. Él le cree al Padre, levanta campamento y se va a la tierra que Dios le prometió. Y hace un viaje largo. ¿Por qué? Porque él tenía, ¿qué cosa? Fe. No estaba parado en las circunstancias, no estaba parado en su comodidad, no estaba parado en su seguridad. De hecho, que estén las cosas todas bien, hijo, no significa que Dios está en el medio. Acá, voy para este lado porque allá me parece que no me... Que estén todas las cosas aparentemente bien, ordenaditas, la economía, la salud, esto, lo... no necesariamente significa que Dios está en el asunto. Y que esté todo pata para arriba y que la tierra tiemble y se detonen granadas y bombas y abran una puerta, un problema, otro problema, otro problema. Es decir, tanto problema no significa que Dios no esté en el asunto. De hecho, muchas veces Dios va a desordenar tu orden para llevarte a otro lugar, para que no apoyemos el corazón en nosotros mismos y apoyemos nuestro corazón en su poder, su suficiencia, su gracia, su provisión. La fe de Abraham se ve en el hecho de que siendo de 75 años y no teniendo hijos porque su esposa era estéril, él rápido se mueve, cree la palabra, recibe la palabra y levanta campamento. ¿Por qué? Dice, vamos a ir a la tierra y cuando lleguemos a la tierra prometida, ahí vamos a tener descendencia, vamos a tener un hijo. Entonces no vacila, junta todo, levanta campamento, ovejas, vacas, ganado, siervos, las riquezas, todo, se va y
se lleva un regalito Lot, su sobrino. El sobrino se cuelga del tío y dice, tío, vamos para allá. Y Lot y Abraham no tiene problema y se va. Cuando llegan a Canaán, las cosas empiezan a ir bien porque Dios estaba en el tema. Pero tuvo que tomar una decisión. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de todo. Se va, hace campamento en una tierra y es extranjero y peregrino. Y el tiempo pasa. El tiempo pasa. Empiezan a prosperar. Lot, que está al lado, también empieza a prosperar. Ahora, el problema de Lot fue que no entendió que la bendición que él estaba teniendo era la bendición que tenía ¿dónde? ¿Quién? Abraham. Entonces los ganados de Abraham, ¿qué hicieron? Prosperaron. Y los ganados de Lot prosperaron. Y claro, se hicieron tan prósperos que ya no alcanzaba el agua para los ganados. Entonces los pastores de Abraham se empezaron a pelear con los pastores de Lot. Y fue tanto el conflicto que Abraham dijo, para, no nos vamos a andar peleando nosotros que somos familia. Hagamos una cosa. Si vos te vas para el norte, yo me voy para el sur. Si te vas para el oeste, yo me voy para el este. Y buscamos la paz. Ahora, la bendición era de Abraham. En todo caso, el que se tenía que ir, ¿quién era? Pero fíjate que Abraham no buscó tener razón. Abraham buscó tener paz. ¡Pain! Buscamos la paz. No buscamos muchas veces tener razón. Entonces Lot dijo, bueno, dale. Le dio a elegir. Y Lot mira para la izquierda y ve todo el desierto del Sinaí. Mira para la derecha y ve la llanura verde de Sodoma y Gomorra. Y Lot, el verde lo tentó. No siempre poner tu confianza en el verde es lo mejor. La palabra de Dios te dice, poné la confianza en Dios, que Él es seguro, no cambia. Pero Lot ahí muestra su corazón, su confianza en quién estaba, no estaba en Dios. Entonces, si bien era justo, él fue, dijo, no, hay pasto, hay agua, los ganados, no voy a tener problema. Y tentado por el verde, se fue para la llanura. Y se acercó a Sodoma y a Gomorra. Y Dios habla con Abraham y Abraham dice, ok, me voy para el desierto del Sinaí. Y en el desierto del Sinaí, Dios lo empieza a prosperar a Abraham. Y lo empieza a levantar y prosperan sus ganados y prosperan sus siervos y prospera esto y el otro. Damas y caballeros, para que Dios te bendiga no hace falta un contexto social del primer mundo. Si el Padre está con nosotros, Él va a sacar bendición debajo de las piedras. Confíe en Dios. Claro, pero Abraham necesitaba y creía que la promesa se iba a cumplir ya. Que él salía de Ur, se venía para Canaán y la promesa se cumplía, iba a tener su hijo. Porque ese era el motivo. Él se va por fe, creyendo que en la descendencia, que era lo que no tenía. Y llega a la tierra y pasa el tiempo y no nace Isaac. Y pasa el tiempo y no nace Isaac. Y pasa el tiempo y no nace Isaac. Y tiene prosperidad acá, y prosperidad allá, y prosperidad acá, y esto bien, y esto bien, y esto bien, y esto bien. Sin embargo, todavía la promesa no se cumple. Y muchas veces pasa eso. Y Dios tiene que reafirmar la promesa. Entonces Abraham se siente atascado en el cumplimiento y no entiende cómo Dios lo va a hacer. Entonces pasaron 13 años de su salida. Él tiene 88 años. Y Dios le vuelve a hablar, Génesis capítulo 15, y vuelve a reafirmarle la promesa. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y eso te dice el Padre, hey, si las cosas se han demorado, no dudes ni temas, porque aunque la promesa se demore, sin duda se cumplirá. Yo soy tu escudo, te dice el Señor acá.
Yo soy tu escudo, yo te defiendo, le dice el Señor a Abraham. No me fui, no dejé de estar a tu lado, por más que todavía la promesa no se haya cumplido, por más que estés en el proceso, hija, y el proceso es largo, no es por cualquier cosa ni por casualidad. Si el proceso es largo, te lo está diciendo la palabra de Dios, tu galardón será sobremanera grande. Hay un motivo para que el proceso sea largo. Dios está preparando la plataforma para cosas grandes. No asustate si las cosas se cumplen rápido. Asustate si, ¡puf!, y ya está, y te ves avasallado por cosas grandes, porque el proceso de Dios es lo que va a marcar tu carácter, es lo que marcará la templanza del alma, es lo que marcará que un corazón esté preparado para administrar cosas grandes. Abraham, no temas, soy el mismo que te lo dije y te prometí, soy tu escudo, o sea, no temas, se va a cumplir. Tu galardón será grande. Verso 2, entonces Abraham le revela su corazón y le empieza a decir lo que estaba dentro. Dice, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? O sea, le está preguntando, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. O sea, en otras palabras, lo que Abraham está haciendo es pensando como pensaba el mundo de aquella época. Y una persona que no tenía descendencia hacía dos cosas. O adoptaba un siervo de su casa, un hijo nacido de los esclavos de su casa, lo adoptaba como hijo propio y él era el heredero. O, segunda opción, su esposa le daba una de sus criadas, la hacía mujer de su marido y el hijo de su criada era el hijo de su esposa y ese era el heredero. Costumbre de la Mesopotamia en aquella época. Entonces Abraham está pensando lógicamente con su cabeza y dice, no tengo hijo, me prometiste que iba a tener hijo. Tengo una pregunta, ¿va a ser entonces el esclavo nacido en mi casa el heredero? O sea, el siervo. ¿Cómo lo vas a hacer? Verso 2 es una pregunta. Ahora, verso 3, la pregunta se transforma en una queja y en una acusación. Y Abraham saca su dolor y dice, mas dijo, mira que no me has dado prole. Ya no es una pregunta, es una acusación. Sino, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Me prometiste? Yo fui a la iglesia y al final no pasó nada. Más o menos. Pero yo vengo a la iglesia y ahora me salen todas las cosas mal. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Entonces Abraham le dice, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. ¿Cómo es esto? ¿No? Entonces el Señor tiene que hablarle con mucha misericordia, como la que tiene a vos, la que tiene a vos, me tiene a mí. No, hacete cargo de que sos un pecador, en serio. ¿Cuántos pecadores tengo acá? Algunos no levantan la mano, son todos santos. De repente ahora, allá está José, este chiste lo hice a la tarde también. María, San Pedro allá arriba. Somos pecadores, revestidos por la gracia de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Entonces el Señor con paciencia, ¿qué le hace? Le afirma, lo reafirma, y así será con tu vida y con la mía. Más de una vez el Señor va a reafirmar tu fe. La fe que agrada a Dios será reafirmada 1, 2, 3, 4 y las veces que sea necesario. El Padre va a reafirmar tu fe. Y le dice, luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará no es como vos pensás. No es como estás calculando con tu lógica humana. No es con las cuentas que estás haciendo en tu billetera que voy a hacer estas cosas, dice el Señor. No va a heredar, sino un hijo tuyo. ¡Ey! Pero Abraham tenía 88 años y Sara 78. Ya había pasado su tiempo para los dos. Sin embargo, Dios vuelve a ratificar la promesa de que la promesa se va a cumplir no con fuerzas humanas, no con tu capacidad, no con tus recursos, sino con el poder del cielo. Amén. Sí, Señor. Y lo llevó afuera y le dijo, entonces lo sacó de la tienda, le dijo, mira el cielo, mira ahora los cielos, contá las estrellas si podés contarlas. Y si las puedes contar. Y le dijo, así será
tu descendencia. Mirá, Abraham le dio una visión, le dio un amparo, le dijo, así un norte, vas para allá. Esa es la promesa. Y versículo 6, dice la palabra de Dios, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la fe que agrada a Dios. Dice que él creyó. Creer significa, es una palabra hebrea que significa confiar, apoyarse en o tener fe en él. Apoyarse es el mismo texto, la misma palabra que usa para sentarse, cuando uno se apoya en una silla, por ejemplo. Tenés una silla, vos cuando te apoyás, ¿cómo te apoyás? No te apoyás con miedo, no quedas haciendo patita de rana, no, descansás. Y así es la fe. La fe verdadera se apoya y confía 100% en la palabra de Dios. Abraham creyó. La fe, damas y caballeros, la fe que agrada a Dios es la fe salvadora. Esto me introduce al punto 1 del mensaje. Es la fe salvadora. La fe salvadora no es algo puntual, un evento único en la historia de tu vida. La fe salvadora es algo continuo y perdurable que Dios coloca en tu vida. La fe salvadora no es algo nuestro, es algo de Dios, es sobrenatural, es un don divino que Él la hace brotar en nuestro corazón y Él la mantiene. Efesios capítulo 2, verso 8 te dice, y por gracia sois salvos, y esto es a través de la fe, y no es don de vosotros, es don de Dios, no es de ustedes, sino don de Dios. La fe es un don que Dios da y brota sobrenaturalmente en nuestro corazón cuando nos rendimos a Cristo. Por eso el Señor dice, el que me ama, mi palabra ha de guardar. La fe salvadora, la fe que agrada a Dios, que Dios te la da, te vincula con Cristo. No simplemente una creencia o una idea. El que tiene fe salvadora tiene una relación personal, está unido con Cristo. A tal punto que el Espíritu Santo te revela el amor de Dios. No simplemente lo estás leyendo, lo estás viviendo. Hay un huésped invisible dentro nuestro. Él se revela. El Señor dice, el que me ama, mi palabra de guardar. La fe salvadora no te deja estar quieto, sino que es una respuesta, te hace responder a la palabra de Dios. Quien tiene la fe verdadera, la fe de Dios, la fe que agrada a Dios, guarda la palabra del Señor. No está a medias, porque la fe no lo deja estar a medias. Es un don de Él, te dije. Y es el único medio por el cual nos podemos apropiar de la justicia. Nadie recibirá la justicia de Dios a no ser que sea por la fe que Él da. Esta clase de fe es tan tremenda que por lo menos afecta a 3 elementos de nuestra vida. La fe verdadera es una cuestión mental y racional. La persona entiende la verdad de Jesucristo y responde al Evangelio. No está anclada en cualquier lugar, no está anclada en un deseo, ni acá ni allá. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hay un solo camino al Padre. Juan capítulo 3, verso 16 te dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y participe del cielo. La fe es una cuestión mental, racional. Respondemos a la palabra de Dios, respondemos a la verdad de Jesucristo, respondemos al Evangelio. Está anclada en la palabra de Dios. La fe también tiene un componente emocional, porque quien entiende el mensaje a través del Espíritu Santo reacciona, y nuestra alma reacciona con tristeza cuando nos damos cuenta que somos pecadores. El Espíritu Santo nos convence
de nuestros pecados. La persona reacciona y se duele por los pecados, se duele cuando falla, se duele cuando quiebra un mandamiento, nos dolemos cuando fallamos. La fe tiene un componente emocional, pero también nos gozamos por la gracia y la misericordia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Y el gozo del Espíritu Santo nos llena y nos fortalece. Y en tercer lugar, la fe salvadora, que es esta fe, también tiene un componente de la voluntad. La persona que recibe esta fe somete su voluntad, no vive como quiere, no hace lo que quiere, somete su voluntad a Cristo y guarda su palabra. Quien tiene la fe salvadora vivirá amando y queriendo hacer la voluntad de Dios en su vida. Dice el versículo 6, y creyó Abraham, y ya te dije que es creer. Y le fue contado, dice la palabra, por justicia. Quiere decir que la fe que agrada a Dios, en segundo lugar, no solo es una fe salvadora, te dije que es don de Él, sobrenatural, que Dios la hace brotar en tu vida y a través de ese don podés creer la palabra de Dios y te podés apropiar de las promesas y podés conocer al Hijo y al Padre, porque es el Espíritu Santo quien te permite conocerlo. Podés vivenciar la paz de Dios, el gozo del Señor y el fruto de tu espíritu en tu vida. Eso hace la fe salvadora. Ahora te dice la palabra de Dios y le fue contado. Ese término contado en hebreo es imputado. Le fue imputada, esa es la palabra. Imputado es un término comercial, legal. Cuando alguien le acredita a otra persona algo de su posesión, es cuando una persona posee algo y se lo acredita a la cuenta de otro. O sea, en otras palabras, Dios le imputó la justicia de él a Abraham. Algo que Abraham no tenía. Dios se lo dio. O sea, es una decisión unilateral. No nacen los dos, nace en Dios solamente. Es iniciativa de Él. Y esto pasó en Cristo. Vos y yo estábamos en el cuerpo de Cristo en la cruz. Y fuimos nosotros justificados por la obra de la cruz. ¿En qué sentido? Que los pecados que teníamos y que tenemos y que vamos a tener, amén, dijo uno por acá, Dios los tomó, escúchame por favor. Él tomó mis pecados y los tuyos y se los imputó a Cristo. Otra vez se los acreditó a Él. Y en el cuerpo de Cristo Dios ejecutó su justicia perfecta y castigó tus pecados y los míos. Quiere decir que no es que Dios no castigó el pecado. Dios lo castigó. Castigó los míos y castigó los tuyos. Pero no los castigó en tu cuerpo ni en el mío, sino que los castigó en el cuerpo de su Hijo. Por lo tanto, le imputó a Él que no tenía pecado nuestros pecados y juzgó y aplicó su justicia en el cuerpo de su Hijo. Derramó su ira al punto tal que Él castigó los pecados que tenía en el pasado, castigó los pecados del presente y castigó los pecados del futuro. Porque no quedó nada sin juicio ni justicia. Y de la misma forma, escúchame por favor, que el Padre le imputó a Cristo los pecados. Asimismo, Cristo, que fue obediente y santo y justo en guardar toda la palabra de Dios, la justicia de Cristo la tomó y nos las imputó a nosotros, al punto tal que fuimos justificados por la obra del Señor. Romanos capítulo 8 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la justicia de Dios. Romanos 8 te habla de que ya no andamos en condenación. Si alguno está en Cristo, es libre de condenación. ¿Por qué? La justicia del Señor le fue imputada. Pero no nos fue imputada parcialmente. Él no imputó solo el pasado y el presente, imputó el futuro, por lo cual no hay nada que haya de venir en el futuro que no haya sido justificado por la obra de Cristo. Damas y caballeros, nuestra salvación no está en nuestras manos, está en las manos del Señor. Está en las manos del Señor. Está en las manos del Señor. La fe que agrada a Dios te salva. La fe que agrada a Dios
te mantiene. No sé. Es maravilloso esto. Quiere decir que la fe es el medio por el cual se nos cuenta todas las bendiciones de Dios. No solo eso, sino que le fue imputada la justicia. La justicia es el estándar perfecto, santo y justo de Dios. No es cualquier cosa, no son nuestras buenas obras ni nuestras buenas intenciones. No, es la justicia de Él. Es distinta a la nuestra, por lo menos por tres cuestiones. Nace en Dios y no nace en el hombre, por lo cual es perfecta. En segundo lugar, es moralmente justa. Guarda todo el estándar. Y en tercer lugar, es eterna. Por lo cual, a quien se le aplica la justicia de Dios, jamás se la va a quitar ni la va a perder. Por eso el apóstol Pablo puede decir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni los huestes, principados, ni los problemas, ni la muerte, ni la vida, nada ni nadie me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Tu salvación está segura. Eso hace la fe verdadera. Es salvadora, te imputa la obra de Dios y recibimos la justicia. Ahora, 4 consejos para mantener esta fe fortalecida. Para que esta fe que Dios nos ha dado, que es un don del cielo, no se apague, sino ni se debilite, sino que se mantenga, como dije, fortalecida. Vamos a ir 2000 años más al futuro y nos vamos a parar en el año 60 después de Cristo, y el apóstol San Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma y va a hablarles exactamente de Génesis 15 y va a tocar la justificación y la fe de Abraham. Así que vamos a Romanos capítulo 4, verso 16, y dice Pablo: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea ¿cómo tiene que ser la promesa? Firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, los judíos creyentes, sino también para la que es de la fe de Abraham, nosotros que somos los gentiles creyentes, el cual es padre de ¿quién? Todos nosotros. Verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, hablando de Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi ¿cuánto? O sea que Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años, 25 años después de la promesa. Y no solo eso, sino tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara, que era de 90. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 4 consejos rápido porque estoy terminando. 4 consejos para que nuestra fe se fortalezca cada día más. Número 1, la fe verdadera, la fe de Abraham, la fe verdadera. La fe llama a las cosas que no son como si fueran. O sea, en otras palabras, la fe llama a las cosas como Dios las llama. Verso 17, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y un ejercicio es llamar las cosas como Dios las llama. Es hablar las cosas como Dios las habla. El Padre, cuando te mira y me mira, no mira un pecador. Aunque somos pecadores acá. Hace 2 minutos me dijeron que eran todos pecadores.
Entonces te mirás al espejo y decís, che, soy pecador. Sin embargo, el Padre te mira y dice, mira mi hijo perfecto, santo, justo. Y decís, ¿cómo puede ser? Pues voy al espejo, Sergio, me miro y de justo y de santo. Sin embargo, el Padre te imputó la justicia y Él te está mirando como te está viendo en el cielo, y Él está mirando una santa, justa, redimida, salva, hija de Dios, hijo de Dios. Llame las cosas como Dios las llama. Me acuerdo de David enfrentando a Goliat. Estaba el filisteo ahí y venía con lanza, con jabalina, un tipo de casi 3,50 metros, se para ahí y viene David, un chico de 17 años, un pastorcito de ovejas, que él con una onda, una gomera, y dice, ¿y vos que soy un perro que vení con palo? ¿Cómo me vas a enfrentar? Y entonces el gigante le dice, hoy te voy a dar a vos, te voy a matar, te voy a tirar a los perros y te van a comer las aves del cielo. Y David se para y le dice al gigante y usa la palabra de Dios, vos venís a mí con lanza y jabalina, mas yo voy a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las bestias de la tierra y a las aves del cielo, y el Padre nos dará una gran victoria. La palabra en tu boca, la palabra en tu boca, la palabra en tu boca, la palabra en tu boca. El Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tu boca, el Espíritu Santo usará la palabra creída. Si la palabra es creída, brotará de tus labios, porque la boca hablará de tu corazón. Por eso la palabra tiene que estar en tu corazón y en tu mente, no solo en tu mente. En mi mente y corazón, la palabra de fe se alberga en el corazón. Y cuando venga la crisis y vengan los problemas, el Espíritu buscará. ¿Buscará qué cosa? La palabra. Es lo único que busca. No busca intenciones ni buenos deseos. Busca la palabra de Él. Y si la palabra está en el corazón, la sacará como una espada, y la palabra de Dios en tu boca te hará llamar las cosas que no son como si fueran. Jehová es tu pastor, nada te faltará, Él es tu sanador. Abraham llenó sus labios. 2. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Esa esperanza contra esperanza es que él venció la imposibilidad humana. Él era de casi 100 años y Sara era estéril y tenía 90 años, y él se enfrentó a la imposibilidad. Lo que hacía 12 años atrás lo había hecho dudar y lo había hecho de alguna manera cuestionarse de cómo esto iba a ser. Él, luego de esa reafirmación de la promesa, él enfrenta la fe y él con la fe comienza a caminar esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza. En otras palabras, la fe se apoya en el poder sobrenatural de Dios. La fe sabe que para Dios todo es posible. Jairo, un principal de la sinagoga judía, viene a Jesús. Su hija está agonizando en terapia intensiva, se estaba por morir. Viene y se postra a los pies del Señor en público, no le importó nada. No le importó que lo echen del Sanedrín, no le importó la sinagoga, no le importó nada. Se tiró a los pies del Señor en público y dijo, ten misericordia, mi hija se está muriendo. Y el Señor dice, voy para tu casa. Y en el camino le anuncian, no lo molestes más a Jesús. Ya murió, ya está, no hay nada que hacer. Deja que no venga. Y en ese instante el Señor habla con Jairo y le dice 2 cosas. No le dice 10 ni 20, no le da un manual de teología, nada. Le dice 2 cosas. No temas, cree solamente. Y eso te dice el Señor. Si estás en una prueba, en una lucha, en una adversidad, tus hijos en las drogas, enfrentando una enfermedad terminal, una deuda impagable, el Señor lo que te está diciendo, hija, es lo mismo que le dijo a Jairo. No temas, cree solamente. Para Él no hay nada imposible. Esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza. Él así consiguió la promesa. 3, la fe que agrada a Dios
no mira las circunstancias y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Ni la esterilidad de la matriz de Sara. No miró las circunstancias. No hizo un análisis lógico y racional. Dijo, bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer? No. Lo del Señor, cree solamente. No bajó la mirada. Señores, la fe verdadera tiene la mirada en un solo lugar. Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí nuestra mirada. Cuarto y termino. La fe que agrada a Dios se fortalece dando gloria a Dios. Abraham no se quejó. Abraham no despotricó de su realidad. Abraham no dudó. Abraham no empezó a cuestionar a Dios. Él fortaleció su fe de una sola manera y fue dando gloria a Dios en medio de la adversidad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿cómo? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Viene el problema, damos gloria a Dios. Viene la adversidad, la fe que confía en Dios, alaba a Dios en medio de las adversidades. La fe verdadera no es la que cambia las circunstancias. No fuimos llamados a cambiar circunstancias. No, Señor. El cristiano fue llamado a permanecer firme en medio de las adversidades, a darle la gloria a Dios para que, habiendo pasado todo, Él sea glorificado. Usted alabará al Señor, presentará su vida como un sacrificio vivo. Y no importa si las cosas van bien, van mal, si estoy en prueba, en lucha, Él está a tu lado. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hemos recibido la palabra de Dios y ella nunca vuelve vacía. Ella es gloriosa. Es un don del cielo. Es la fe que agrada a Dios. Él la da y te la dio porque has nacido de nuevo, la tenés ahí. Es un don. Y es el don por el cual nos permite vivir la palabra de Dios. Ese don nos permite creer lo que el mundo no cree. Ese don nos permite vivir lo que el mundo no vive. Ese don nos permite recibir los regalos que el mundo no puede recibir. Quiere decir que cuando enfrentes un desafío y enfrentes una prueba, tenés el don de la fe, que te permite ver en la palabra de Dios lo que Dios tiene para tu vida. Señor, he dado tu palabra y tu palabra es fiel, verdadera. Ella no vuelve vacía. Hoy nos has hablado del tipo de fe que es la que te agrada, que es la fe que haces brotar en nuestro corazón de forma sobrenatural, que es un regalo del cielo, que nos permite apropiarnos y recibir de la justicia y las bendiciones que tenés. Señor, esta fe nos permite vivir en la palabra de Dios, en tu palabra, y recibir tus promesas. Esta fe, Señor, se tiene que mantener. Padre, se tiene que fortalecer. Por eso yo pido en esta noche que la fe sea fortalecida. Si alguno está pasando una prueba de la fe, Señor, que tu fe se fortalezca en nuestros corazones. Padre del cielo, que la fe de Abraham, que le fue contada por justicia, que en esta noche esa misma fe sea contada por justicia en nuestras vidas. Señor del cielo, que los tesoros gloriosos y maravillosos que están listos y preparados hoy se desaten en el tiempo y en tu voluntad sobre aquellas personas, aquellos hijos e hijas que en esta noche están recibiendo por fe tu palabra. Amado Padre, te damos gracias porque tu palabra es fiel, verdadera, justa y jamás volverá vacía.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén.